buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Las encuestas y los desafíos del nuevo presidente, ese es el tema que nos ocupa esta noche. Aunque las encuestas siguen dando como ganador en las próximas elecciones a Ghana, con Nayib Bukele como candidato a presidente, con márgenes considerables a solo 2 meses de las elecciones presidenciales, hay analistas que consideran que dichas encuestas no reflejan toda la realidad y que Bukele no tiene asegurado el triunfo. Salvador Samayoa es uno de ellos. Para hablar de las encuestas y de los desafíos del próximo presidente, nos acompaña esta noche Salvador Samayoa, probablemente uno de los mejores analistas del país. Bienvenido, Salvador. Hola, Alberto, buenas noches. Es un gusto estar en tu programa esta noche. Es el primer programa en que participas. La primera vez que vengo, sí. Qué bien. Además de haber sido militante y dirigente del FMLN por casi 15 años, Samayoa es asesor del Departamento de Asuntos Políticos de FUSADES y miembro del Consejo Editorial del Diario de Hoy, interlocutor de varios dirigentes del gobierno y del FMLN y de varios prominentes empresarios del país. Bueno, Salvador, por primera vez en la posguerra, si no en los últimos 50 años, ha surgido no una tercera fuerza, pero sí un tercer candidato que ha más que desafiado a los 2 principales partidos políticos. Esto no era posible en los primeros 20 años. Mucha de la gente de los partidos pensó que esto nunca llegaría. Siempre se habló de una tercera opción, de una tercera fuerza, pero finalmente Nayib Bukele ha fortalecido su posicionamiento y lidera las encuestas. Tú has sido uno de los analistas que ha puesto, dijéramos, algunos cuestionamientos sobre esta supuesta sobrevaloración de este candidato. ¿Por qué? Bueno, las dos cosas son ciertas, que el proyecto político de Bukele ha desafiado por primera vez en la democracia moderna del país, digamos, a las fuerzas fundamentales. No cabe ninguna duda de eso. Yo tengo números, por ejemplo, de las últimas 20 años del país, desde 1999, sacado los votos que ha obtenido Arena y FMLN en primera vuelta, incluyendo los años malos para ellos. Hubo un año, el 2014, que en primera vuelta Arena sacó solo 38.9, y hubo un año en que el FMLN, el 99, la primera vez que iba a elecciones, sacó solo 29%, pero incluyendo esas marcas bajas, el promedio de 20 años de lo que han acaparado los 2 partidos es 90.57. Quiere decir justamente que no ha habido, el espacio para terceros partidos era de 10% en elecciones presidenciales, y eso ya cambió efectivamente. Eso es lo que ahora ha cambiado. Muchos analistas atribuyen de que finalmente llegó un hartazgo de ambos partidos, del sistema político. Una encuesta de la UCA hace más de un año dijo que el 70% de los ciudadanos entrevistados no quería que continuara el FMLN ni que regresara Arena. Hay una encuesta de Latinobarómetro que fue precisamente discutida con Daniel Sobato, director de IDEA, en este programa, que plantea que El Salvador tiene las preferencias por los partidos más bajas de América Latina, la penúltima más baja. Es decir, si bien este es un fenómeno internacional, El Salvador ahora, no antes, se caracteriza por una falta de credibilidad y de legitimidad de los partidos, y todo indicaría que Bukele de manera hábil ha cosechado ese cansancio, por decirlo menos. Bueno, yo difiero de tu gran introducción y de sus bases de sustentación. Si Latinobarómetro dice que El Salvador es el país, el segundo peor de América Latina en la estima que le tiene a sus partidos políticos y a sus instituciones, la verdad que
no estamos para bromas realmente. Pensar que los partidos políticos están más desprestigiados en El Salvador que en Nicaragua, por decirte algo, o que en Venezuela, por decirte algo, o que en Guatemala, donde hasta que le pusieron freno el año pasado con una ley parecida a la sentencia de la Sala Nuestra, cada cambio de legislatura eran decenas de diputados los que se pasaban de un partido a otro. El transfugismo era bestial, la inestabilidad de los partidos políticos. Todos los partidos políticos que estuvieron en el poder alguna vez, a los 5, 7, 8 años ya no existían. Entonces, pensar que El Salvador sea peor que esos países en su sistema de partidos, eso simplemente no es cierto. Bueno, eso dijo Latinobarómetro. Sí, bueno, yo no le creo a Latinobarómetro. Pero yo lo que sí creo, y vamos a hablar de eso, y ese es un descontento mucho más genuino y real, es un descontento social que hay que analizarlo. Pero el tema de los partidos, bueno, ¿de qué estamos hablando? Si aquí en marzo tuvimos elecciones legislativas, y se supone que la Asamblea es un desastre, que nadie la quiere, que es la peor evaluada. Y salieron 2 millones de personas a votar por diputados de los partidos. Hubo Bukele que llamó a anular el voto, pues sí. Y nadie le hizo caso. ¿Cómo no? Sí le hicieron caso a algunos, pero digamos, tan en la calle de ninguna confianza, no creo que se esté cuando en El Salvador hay elecciones legislativas que son las que defienden la democracia representativa y salen 2 millones de personas a votar. ¿Cuál es tu interpretación de este fenómeno que es nuevo para El Salvador? Bueno, el fenómeno del desafío de Bukele efectivamente está montado en un clima de descontento. El FMLN ciertamente decepcionó a mucha gente y Arena lo había hecho antes y le ha durado, digamos, el estigma que le puso a la gente. Eso es cierto. Si yo lo que no compro es toda la exageración y todo el palabrerío del hartazgo y de la crisis, eso es lo que yo no compro, pero yo no niego, porque no se puede negar que los partidos políticos tradicionales tienen un desgaste. Lo que yo no hago es magnificar ese desgaste, digamos. Bukele se ha montado en un clima que es real de descontento, y se ha montado también en un clima social, no solo político, sino social, en el que sobre todo los jóvenes están viviendo una situación en nuestro país, en otros países también, pero estamos hablando del nuestro, muy complicada. Y no solo los jóvenes que están excluidos, de las oportunidades de educación y empleo, no, incluso los jóvenes que tienen educación, jóvenes de clase media, que han ido a universidad, que se han graduado, que son gente honesta, es gente trabajadora, y de todas formas ven que el trabajo, los empleos que encuentran son precarios, son mal pagados, no tienen estabilidad, no están seguros si lo van a poder mantener, no pueden pensar en comprar una casa, no pueden pensar en formar una familia. Entonces, esa situación, sobre todo de los jóvenes, de verdad es difícil, es complicada, y yo creo que el fenómeno de Bukele se ha montado bastante en esa situación, que es real. Y para mí, si Bukele hubiera desafiado a las élites del país, a los partidos tradicionales, para corregir de verdad a fondo ese problema de desigualdad social, yo estaría hasta aplaudiéndole a Bukele. Yo lo que pasa es que no le creo, pero de eso ya podemos hablar después. Pero el hecho en sí de que alguien desafíe, no es a los partidos, es a las élites del país, políticas y económicas, para corregir rumbo, yo eso lo veo positivo, sin duda. Bueno, pero los números son contundentes en todas las encuestas. Si analizamos la última de la prensa gráfica, la última de la UTEC, estamos hablando de una diferencia, dándoles la papeleta para que voten por el partido, no por el candidato. Llama la atención que en un tiempo relativamente corto, Gana, que estaba muy por debajo de las encuestas, logró subir, y eso es algo que tomaría normalmente más tiempo, y de repente vemos a Gana bastante subido. Sí, yo he dicho en otras oportunidades en los medios que yo no ando por la vida descalificando encuestas, digamos, no es mi negocio. Yo no las descalifico, las tomo en cuenta, las leo con la mayor capacidad que puedo de análisis,
pero tampoco las sacralizo y sobre todo lo que no hago es tomarlas como el único elemento de juicio. Las encuestas algunas veces aciertan bastante y otras veces se equivocan por mucho. Te voy a poner el ejemplo de 2 encuestas recientes que han tenido unos niveles verdaderamente extraordinarios de aproximarse a los resultados en elecciones presidenciales anteriores. Por ejemplo, la Sid Gallup se acercó de una manera increíble en la elección presidencial de primera vuelta de 2014. Pronosticó o le dieron sus números que el FMLN tendría 49% y sacó 48.9, se equivocó por 0.1, y que Arena tendría 37 y Arena sacó 38 punto algo. Fue muy certera. Y fue también certera Sid Gallup en la elección presidencial de 2004, de Tony Saca contra Shafiq. Y fue certera también en la elección de 2009, menos un poco, pero bien, de 2009 de Funes. Entonces uno se pregunta por qué una encuestadora que ha sido tan certera, la única vez que ha medido a Bukele, se equivocó por 23 puntos, que fue cuando Bukele era candidato a alcalde de San Salvador, que la Sid Gallup dio Nayib Bukele 55% y Zamora 32%. Y el resultado fue 48.5 y 46.5, fueron 2 puntos porcentuales. ¿Por qué la UTEC, que acaba de publicar, que también es otra de las casas encuestadoras que yo respeto y que en algunas ocasiones se ha aproximado razonablemente bien a los resultados, la única vez que midió a Bukele, igual que la Sid Gallup, dijo que el 63% pensaba que iba a ganar Bukele en 2015 y el 28% que iba a ganar Zamora. Eran 34 puntos de diferencia. Y en el ejercicio que hizo con papeleta en mano, a marcar papeleta, y que publicó estos resultados el 13 de febrero, a 2 semanas de la elección para la alcaldía, la UTEC dio 51.2% para Bukele y 29.1% para Zamora. O sea, 22 puntos de diferencia y todos sabemos cuál fue el resultado. Quiero decir que las encuestas pueden acertar o se pueden equivocar también. Vamos en los últimos 3 minutos de esta primera parte, darnos los factores que a tu juicio hay que tener presente y que de alguna manera, si no cuestionan, por lo menos ponen un interrogante sobre la objetividad o la veracidad de estas encuestas. Si los puedes enumerar para luego lo podemos desarrollar. Con el mayor gusto. Uno de los factores que tengo es que las encuestas hay que tomarlas en serio, pero yo la última vez que vi medición fue en marzo, que fue cuando la gente salió de su casa, fue a votar y digamos ahí hay unos resultados que obtuvieron los partidos hace solo 5 meses que para mí son mucho más sólidos que una encuesta. Es cierto que era elección legislativa, que no era presidencial, no se pueden trasladar los resultados de una a la otra, pero son una referencia sin duda, como mínimo tanto o más sólida que cualquier encuesta. Estamos hablando de solo hace 5 meses y podemos ver esos números cuando volvamos. Ese es un elemento. Segundo, el tema del territorio. Yo de verdad no creo que se pueda hacer una campaña que se traduzca en votos a puras redes sociales. La campaña sí se puede hacer, digamos, que se traduzca en votos, no estoy seguro. Y en el territorio yo veo, por ejemplo, la cantidad de alcaldías que tienen el FMLN y los partidos de la coalición y los que tiene Gana. Y Gana tiene 26 de 260 alcaldías, el 10%, tiene una de 14 cabeceras departamentales, la más chiquita de todas en población probablemente, Morazán. Entonces ahí hay un tema de recursos y de territorio que yo analizo también. Y quizá el tercer elemento, Alberto, sería el de analizar los grupos etarios, porque yo creo que van a ser decisivos. Yo creo que los grupos más jóvenes van a votar en mayor proporción por Bukele y a medida que se avanza en el padrón electoral hacia grupos etarios mayores, la proporción de gente que vote por Bukele va a ser menor. Entonces sería bueno analizar esas proyecciones también. Cuando regresemos de este corte comercial. No nos cambien. Las encuestas y los desafíos del nuevo presidente es el tema que hoy nos ocupa, conversando con Salvador Samayoa, reconocido analista
del país. Salvador hacía referencia a 3 factores fundamentales que podrían explicar o que al menos son hipótesis para pensar que los números al final de la elección no necesariamente son lo que las encuestas apuntan. Sí, el primer factor es el tema de los grupos etarios, porque hay una situación, los jóvenes tienden a votar menos que los mayores, siempre ha sido así. Los datos de 2014, que es la elección presidencial más reciente, el grupo de 18 a 23 años participó en un 50.4 cuando el promedio nacional fue 55. Por cierto, en segunda vuelta subió a 57, pero el promedio también subió a 60. Los grupos de 24 a 29 votaron 48%, mientras que el promedio fue 55. No voy a darte todos los números, pero el sí, argumento básicamente es que está sobrevaluada que los jóvenes tienden a votar menos que los mayores en todos los eventos electorales. Yo no creo que vaya a ser demasiado diferente, porque la única muestra que hemos tenido son los bichos que cumplían años y que tenían derecho a ser inscritos en el padrón antes de sacar el DUI, y eran cerca de 100,000, y hubo nada más como 4 o 5,000 que lo sacaron. Entonces yo no estoy viendo muestras de que va a haber un comportamiento diferente a ese nivel. ¿A qué voy? Voy a un tema del aporte a los votos válidos. Lo que ha ocurrido normalmente es que los grupos menores de 35 años son el 39.7% del padrón, pero también son el 39.7% aproximadamente de los votos válidos. Entonces, redondeémoslo a 40. Hagamos 2 hipótesis favorables a Bukele, las 2. La primera es que los jóvenes, esta vez por arte de magia o porque él es un fenómeno, ahora sí van a votar igual que los mayores, participación. Y hagamos otra hipótesis también favorable a Bukele, es que él es un fenómeno y que el 60% va a votar, de ese grupo va a votar por él. Cosa que no ha ocurrido nunca, ni una sola vez en la historia del país. Pero asumamos que los menores de 35, el 60% van a votar por él. Esos son números muy superiores a los que tuvo López Obrador, para que te hagas una idea. López Obrador, que barrió en todos los grupos de edad, en todas las clases sociales y en todo el territorio mexicano, no tuvo 60%. Asumamos que Bukele lo va a tener en ese grupo etario. ¿Cuánto le daría de porcentaje de votos válidos? El 60% del 40% del padrón. Le daría 24% de los votos válidos. Pero tu argumento para... ¿A qué de ahí para arriba para llegar a 50 está cuesta arriba? El tema es que las encuestas... Los mayores de 35 son el 60% del padrón. El tema es que las encuestas han sobrevaluado la participación de este grupo. Yo a una de las encuestas se lo medí, no voy a decir cuál porque no quiero estar peleando con nadie, pero a una de las encuestas le medí que tenían un 10% de sobrerepresentación de ese grupo etario. El segundo y tercer factor. El segundo factor que señalé es el tema del territorio. Yo de verdad, yo no ignoro la importancia que tienen las redes sociales y los likes y toda la cosa, y el fenómeno psicosocial que generan y el impacto real que tiene, yo no ignoro eso. Pero todavía creo que es importante tener personas de carne y hueso en el territorio que organizan las cosas, que animan el voto, que movilizan el transporte y digamos, no veo eso ocurriendo. Bukele tiene una contradicción, no quiere usar la bandera de Ghana. De hecho, es una humillación. Yo si fuera de Ghana y tuviera un poquito de dignidad, algo relincharía, porque Bukele no quiere usar la bandera de Ghana porque lo baja. Tampoco dice que invita a los dirigentes nunca, a estar a ninguna parte. Y no va al territorio tampoco a hablar con la gente, porque si no va con Ghana, ¿con quién va si no tiene aparato territorial? Entonces ha hecho una campaña de no ir a ninguna parte a hablar con nadie en general. Yo no estoy seguro que eso se vaya a traducir en votos. El tema territorial me refiero. Y en cambio yo he visto a los partidos de la coalición con mucha tarea todas las semanas de ir a todas partes con buen resultado. Este es un tema fundamental tanto para la movilización del voto como para la defensa en el día de las elecciones. La defensa es menos importante porque yo no veo a nadie robándose nada aquí en el país, pero la movilización sí es importante hacerla. El colorido en los centros de votación, que tiene un efecto psicológico momentáneo, etc.
Entonces, ahí yo solo quiero señalar que hay una desventaja que tendría Bukele. Yo no estoy pronosticando nada. En la elección puede ocurrir cualquier cosa. El señor puede ganar, como cualquiera puede ganar. Yo lo que estoy diciendo es que veo elementos distintos de las encuestas que me hacen pensar que no es tan evidente. Y el tercer elemento es el de los números de marzo. Vamos a ver, Alberto, si el padrón electoral tiene 5.6 millones, de los cuales casi 400,000 no van a votar porque tienen dirección en Estados Unidos. Son 5.2 millones efectivos. Si le ponemos la participación de 2014, primera vuelta, que fue 55%, y le quitamos los nulos, que los nulos, por cierto, existen desde antes que naciera Bukele, porque él cree que él los inventó, pero siempre hay decenas de miles de nulos en todas las elecciones. Los quitamos y entonces los votos válidos van a ser cerca de 2.8 millones. Quiere decir que con 1.4 millones se gana en primera vuelta. Discúlpame, a día de hoy, lo que yo veo es que los partidos de la coalición en marzo, hace solo 5 meses, y esta es gente que se levantó, se fue, tomó cereal o no tomó cereal o café, le dio de comer al perro o no, agarró bus o a pata al parque o a la calle y fue a votar. Fue un acto de la voluntad. 1.242.000 personas votaron por Arena o PCN o PDC y por Gana votaron 240,000. Entonces, los partidos de la coalición, yo no digo que las elecciones son iguales, pero digamos tienen un caudal de votos no de hace 5 años, no, hace 5 meses, un caudal de votos que ahí está. Los veo más cerca de llegar a 1.4 millones que veo a Gana, porque a Gana solo lo he visto en las encuestas. No he visto nunca un ejercicio físico real de las personas siguiendo a... Y lo otro, solo para terminar esto, hay un análisis, bueno, si ninguno de los dos puede ganar en primera vuelta, nos vamos a segunda vuelta, pero muchos analistas dicen que Bukele tendría más posibilidades de captar el voto del FMLN, si el FMLN llega en tercer lugar. ¿Cuál es tu reacción ante eso? Sin duda, así es, pero una vez más, no es un tema mecánico, no es que todo el que votó por el FMLN va a votar por Bukele en una segunda vuelta. Él sin duda captaría más votos del FMLN que un candidato de Arena, por supuesto. Muy bien. Normalmente pareciera que todavía el análisis de cuál de los candidatos, cuál es el desafío del nuevo presidente y cuál de los candidatos tiene más capacidad de responder a una situación compleja que tenemos tanto en seguridad, en materia de institucionalidad y ciertamente en la parte económica y social. El país tiene un bajo crecimiento, un alto endeudamiento, ha perdido mucha capacidad competitiva. Y en estas condiciones, bueno, no estamos para ruletas rusas, ¿verdad? La situación es frágil, es compleja. Pareciera que este aspecto de cómo se comportaría cada quien no está del todo presente. ¿Cómo ves los grandes desafíos tú? Sí, ahí depende. Yo tengo algunas incógnitas. Vamos a ver. Con Nuevas Ideas, Gana y sobre todo con Bukele y sus más cercanos colaboradores, incluyendo aquí a Félix, porque Félix es el único que ha dado una tesis que es la que más me preocupa de todas a mí, que es la tesis de la refundación del Estado. Estos caballeros no han hecho, yo creo que de manera calculada y deliberada, no han hecho un compromiso programático para que uno sepa a qué atenerse con ellos. Yo creo que eso es deliberado y calculado. Les da un margen inmenso para hacer o dejar de hacer lo que quieran si llegan al poder. Yo le tengo temor a la tesis de la refundación del Estado de Félix Ulloa. El ejemplo más reciente que vimos fue el de Venezuela y ocurrió entre el 25 de abril, que hubo el referéndum donde se preguntó en Venezuela si apoyaba la convocatoria a una constituyente para transformar el Estado. La pregunta decía eso literalmente, pero en la propaganda era para la refundación del Estado. Desde el 25 de abril que hicieron esa pregunta hasta diciembre, con menos del 29% del padrón electoral, porque la oposición cometió el grave error de estar desmembrada, pasó todo lo que pasó. Hicieron una constituyente, cambiaron la constitución y lo demás ya lo sabemos. Son 20 años de miseria, de supresión total de las libertades, de desarticulación del Estado.
y un país y un modelo donde la medicina salió sin duda peor que la enfermedad. Entonces yo no quiero ni pensar qué ocurriría en un escenario donde, por hipótesis, ganó Bukele con Félix Ulloa. Por hipótesis, el frente quedó colapsado, porque la única manera de que gane Bukele es con el frente colapsado, no derrotado, sino colapsado. No hay frente. Y Arena derrotado entraría también en un tema de reproches, probablemente de fraccionamientos, que aprovechen ese momento para obtener una mayoría coyuntural en la Asamblea en 2021. Y si lo que quieren hacer con el país es algo parecido a esos esquemas de refundación del Estado, yo no sé de verdad qué va a pasar con Pero el país. tendrían una asamblea legislativa que le sería adversa. De aquí a 21. Sí, Yo entonces te el tema sería qué te estoy hacer para cambiar. No, te estoy dando el escenario de que en el 21, con el FMLN aniquilado y con Arena en crisis, pueden obtener una mayoría parlamentaria coyuntural. Por eso te puse el ejemplo de Venezuela, porque en solo 8 meses, con esa mayoría coyuntural en la Asamblea, le dieron vuelta por completo al Estado venezolano. Estamos. Lo otro, y eso implica... Y perdón, yo no quiero ser alarmista, yo estaría feliz si cualquier día de esto Bukele mismo o Félix le explican al país con seriedad y con rigor qué es lo que quieren decir cuando hablan de la refundación del Estado. He oído a Félix Ulloa hablar de la importancia de una constituyente y su identificación, pero Félix Ulloa tiene reservas y críticas importantes respecto al modelo venezolano. Pues ojalá, yo ¿verdad? quisiera oírlo, yo no estoy condenando a nadie, Sí. solo digo que tengo esa gran incertidumbre. Tú me preguntas qué pasaría, cuáles serían los desafíos. Yo te digo, en el caso de ellos, mi gran duda es que no está claro qué quieren hacer. Y en el caso de Arena y la coalición, yo no tengo ninguna duda de que el gran desafío que tiene este sector de las élites salvadoreñas, porque son élites, es la deuda social con el país. Yo a Carlos le veo, a Calleja lo veo genuinamente, no ha estado nunca en un partido político, por supuesto seguramente ha sido votante y hasta financista de Arena, pero él no ha participado de la vida orgánica de ese partido. Yo lo veo con genuino compromiso y conciencia social para la educación y para el empleo y para el mejoramiento de los barrios populares y ese tipo para la salud pública. Pero vamos a ver si lo hacen, porque ese ha sido el gran déficit de los gobiernos de la derecha, que creen que a puro crecimiento económico va a rebalsar y luego no rebalsa tanto para la gente. Y del lado de la izquierda, su gran problema ha sido que han asfixiado el crecimiento económico para distribuir y repartir. Pero ¿qué cosa distribuyen y qué reparten? No pueden repartir miseria. Pero ves una concreción mayor, dijéramos, en los programas, en las propuestas tanto de Carlos Calleja como de Hugo Martínez en relación a lo que hasta ahora has oído de Nayib Bukele. Sin ninguna duda. A Hugo, por ejemplo, yo tengo un gran concepto de la manera como Hugo está preparado, Hugo Martínez, lleva desde el 94 prácticamente, 25 años en el Estado, desde dentro, lo conoce. Yo lo que escuché, yo por cierto debo aclarar que no pude asistir cuando llegó Bukele a Fusades. Yo asistí cuando llegó Hugo Martínez y cuando llegó Carlos Calleja. Punto 1 y punto 2, debo aclarar que yo sí he leído planes de gobierno del FMLN y de Arena, no así de Nuevas Ideas o de Gana, porque no lo han presentado. Entonces yo con Gana y Nuevas Ideas y Bukele lo que tengo más bien es zonas oscuras y dudas. No estoy haciendo un juicio negativo a ese nivel programático, sino que no sé qué es lo que quieren hacer con el país. Y en el caso de Calleja y del Frente, las propuestas las veo bien, ahí digamos el tema es la credibilidad, si la gente le va a creer o no le va a creer a estas personas y le va a creer o no le va a creer a sus partidos. Sin lugar a dudas, Hugo Martínez es el candidato de mayor experiencia política y de gobierno, pero la evaluación de la gestión del gobierno y las opiniones tan negativas, pues como que bajan mucho las posibilidades de este candidato, y que eso lo explicaría. Sí, lo tiene cuesta arriba, aunque el gobierno yo creo que en los últimos meses ha mejorado su ejecución y sus comunicaciones, sin duda, pero no creo que le alcance, digamos.
la economía, el mismo Fondo Monetario que no anda ahí por la vida regalando elogios, como bien sabes, porque sos economista, el Fondo Monetario dijo que la economía estaba marchando bien, razonablemente bien, le dio un crecimiento de 2.8%, que no es maravilloso, pero no está mal, es mejor que el que había. Y entonces yo creo que la situación de seguridad, de homicidios, de extorsiones, ha mejorado, pero no sé si le va a alcanzar a Hugo para crecer. Habrá que verlo. Veníamos de una situación muy difícil y ha mejorado, pero no lo suficiente en un plazo tan corto para darle vuelta a la percepción de la gente. Salvador, me ha dado mucho gusto tenerte. Esta es la primera vez. Espero que se repita este diálogo, esta entrevista pronto. Gracias por venir. Con mucho gusto, Alberto. Buenas noches. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. No nos cambie, hay más contenido en Focus.